Hola chicos, es un gusto para mí poderlos saludar nuevamente. La clase de hoy es una clase enfocada para los 3 grados, la cual es la introducción a Microsoft Word y está enfocada a la identificación de componentes y herramientas. Esta clase la hice para los 3 grados dado que pues lo que veremos en esta clase va a poder ser utilizado para cada grado. Y pues como bien lo indica el título, pues vamos a comenzar con esta introducción a Microsoft Word. El objetivo de este curso es que el alumno conocerá las herramientas básicas de Word. Esto le va a permitir crear, editar, dar formato, así como trabajar con columnas, encabezados, pies de páginas, notas al pie y al final del documento e insertar números de página. Esto con el fin de presentar los documentos de una manera profesional. En un futuro probablemente, pues si se dedican a una carrera profesional, incluso en la preparatoria y en la universidad van a utilizar Word y les van a pedir entregar documentos de una manera más profesional. Por lo tanto, pues estas son una buena herramienta con la que ustedes pueden aprender para poder tener los conocimientos básicos para su futuro. A manera de introducción, actualmente la gente que trabaja en la elaboración de documentos utiliza el sistema llamado procesador de textos, el cual es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora. La ventaja de utilizar un procesador de texto es que automatiza los procedimientos, aumenta la calidad del trabajo y algo muy importante es que ahorra tiempo y ahorra dinero. Algunos ejemplos de procesadores de textos actuales son, como muchos lo conocemos, Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice y Writer, los cuales pues tienen un funcionamiento muy similar. Pero para poder entender este tipo de ejemplos o cómo es que llegamos a tener este tipo de herramientas, necesitamos entender cómo se hacía antes, cómo es que la gente trataba de procesar textos en la antigüedad o bueno, a lo largo de la historia. Dado que las personas pues han buscado la manera de automatizar la elaboración de textos y han existido 3 tipos de procesadores de texto: el mecánico, el electrónico y el que actualmente conocemos como software. El mecánico apareció en 1814 en Estados Unidos con una persona llamada William Austin Burt, la cual lo llamaba tipógrafo, la cual contaba con una palanquita que permitía seleccionar primero la letra o el carácter a imprimir y luego se apretaba. Es decir, con nuestra mano nosotros bajábamos esta parte para ir escribiendo letra por letra. En 1872, Christopher Latham Schulz fue el creador de la primera máquina de escribir. En 1872 ya aparecía el término máquina de escribir, que pues obviamente al verla pues todos se identificaban, ¿no? Porque era algo muy grande, una herramienta muy grande. Actualmente ustedes pueden voltear a ver su teclado y chequen cómo está configurado su teclado, cuántas teclas tienen. La primera máquina de escribir tenía solamente estas teclas. Estas eran todas las teclas que permitía escribir. Obviamente no tenía unos ni ceros porque pues la letra I, en este caso la letra I y la O se utilizaban como 1 y como 0, por lo tanto tenían muy pocas letras. Se siguió un diseño muy similar a este. Obviamente tenía sus variaciones. Fue hasta 1920 que la máquina de escribir, mecánica o manual, alcanzó un diseño más o menos estándar. Es decir, pues había muchos fabricantes, pero realmente había muy pocas variaciones. Eh, por ejemplo, aquí vemos todas estas máquinas de escribir que pertenecieron a personajes famosos que, bueno, quizás por la época que eran famosos, quizás ustedes no los ubiquen, como Bob Dylan, Woody Allen, y bueno, pues eh, McCarthy, no sé si les suena, pero bueno, son personajes que hace mucho tiempo fueron famosos y estas son sus máquinas de escribir, pero como ven tienen un diseño muy similar. Lo único que cambia pues es la forma, el color, el tamaño, pero prácticamente tienen el mismo teclado y la misma manera de introducir las hojas. Y bueno, un diseño o una variación muy importante es que
pues ya se podía tener cintas bicolores, es decir, la mitad era roja y la mitad era negra. Esto pues para poder cambiar y tener la opción de dos colores de letras. La otra, el otro tipo de procesador de texto es el electrónico, el cual pues obviamente ya funciona con electricidad y ya es una manera más automática de poder escribir. Este tipo de máquina de escribir fue inventada por Thomas Alva Edison en 1870, pero en ese entonces era un prototipo pues que prácticamente no servía para las necesidades que existían en ese tiempo. Entonces hasta 1930 fue cuando aparecieron este tipo de máquinas de escribir capaces de procesar ya texto de forma real. La creación de la máquina de escribir ayudó a mejorar la comunicación y permitió que hombres y mujeres trabajaran como mecanógrafos. Las teclas se movían gracias a un motor eléctrico que se encargaba de mover el carro. El carro es esta parte. Aquí se movía pim, 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 hacia abajo como si fuera un rodillo prácticamente, y nosotros podíamos meter la hoja aquí y directamente escribir. Obviamente pues necesitaba sistemas electrónicos. Aquí teníamos un display donde la pantalla nos indicaba pues el estatus del trabajo. Teníamos obviamente el teclado, que pues es un poco parecido o muy parecido al teclado que tenemos actualmente. Esto pues lo que permitió fue que pues para la persona que estuviera haciendo los trabajos era mucho más rápido y cómodo, y pues mejoraba la productividad. Posteriormente nosotros conocemos lo que es el procesador de texto software, el cual pues gracias a la creación de los floppy disk o disquetes, los cuales fueron desarrollados por IBM, se dio lugar a este tipo de software. Uno de los primeros fue la empresa Baidec, que en 1973 creó el primer procesador de texto, el cual llamaron Baidec Word Processing System. Y pues era algo, o más bien esta es la fotografía de cómo era el software realmente, porque el software se necesitaba, era una máquina exclusiva para ese software. Imagínense tener una máquina exclusiva para cada software. Por ejemplo, tener una máquina para PowerPoint, una máquina para Word, una máquina para Excel. Entonces, pues lo primero era así, era exclusivamente de este software. Tenían un manual, miren el tamaño de este libro, realmente era un manual muy muy grande. El primer procesador de textos se vendía en $12,000, aproximadamente 240,000 pesos. Entonces imagínense qué tan caro era realmente poder tener acceso a un... Estamos hablando de los años 70. 240,000 pesos por un programa para poder hacer textos. Imagínense, era algo pues increíble. Así es como se veía el producto, es decir, la empresa vendía todo esto por 240,000 pesos, y pues ellos lo que prometían es de que si utilizabas este software o estas herramientas, ibas a triplicar tu productividad. Entonces las empresas realmente pues les convenía, porque pues invertían 240,000 pesos pero triplicaban su productividad, lo cual pues les daba más ganancias. Después de esto llegarían las innovaciones de software, las cuales fueron traídas por Xerox, Apple, Microsoft, Star y por IBM. Pues el primer procesador de texto que diseñó y desarrolló Microsoft fue en 1979. En ese entonces Microsoft se llamaba MicroPro International y lanza la primera versión Word Start. Es decir, esta es la primera versión del Word que conocemos actualmente. Y bueno, la creciente popularidad de Windows, el sistema operativo de Microsoft, se ha mantenido durante más de 40 años. Es decir, desde 1979 a la actualidad seguimos utilizando un software de Microsoft. Y bueno, a lo que nos lleva a Microsoft Word, el cual es un programa informático orientado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft y viene integrado de manera predeterminada. Esto quiere decir que ya viene en su computadora al momento que ustedes la compran, ya viene instalado en el paquete informático denominado Microsoft Office. Es decir, en nuestra computadora ya vienen instalados la paquetería Office, en donde se encuentra Word. Las características principales de Word
es básicamente la creación de documentos en donde nosotros podemos cambiar o darle formato a la fuente. Esto significa que podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, los efectos, colores, etc. Formatos de párrafo, que es la justificación, es decir, bien ordenado, centrarlo, espaciado. Asimismo, el formato de página, donde podemos hacer márgenes, orientar en vertical o en horizontal, el tamaño de la hoja y algunos formatos adicionales como numeración, viñetas, esquemas, letra capital y la inserción de símbolos. Otra de las características principales es que podemos hacer una coautoría en tiempo real, es decir, que se tiene la capacidad de que diferentes personas estén trabajando en el mismo documento y puedan hacer correcciones en tiempo real. Por ejemplo, cuando ustedes me mandan sus tareas, yo puedo hacerles alguna corrección dentro de su documento. En caso de que lo llegasen a necesitar, yo hago la corrección y automáticamente a ustedes les aparece ya corregido. También compartir documentos, el mismo ejemplo, ustedes me comparten documentos enviándome la tarea. Búsqueda inteligente y nuevos gráficos, inserción y gestión de tablas. Esto pues permite la alineación del texto o en diferentes columnas como si fuera un periódico o una revista. La última, o bueno, una de las características principales es que podemos corregir los errores de gramática, errores mecanográficos, errores ortográficos. Es decir, cuando una palabra está mal escrita, aparece una rayita abajo y te dice, sabes que esto está mal, tienes que corregirlo, o te faltó el acento, o pues básicamente eso es lo que implica la corrección automática. ¿Cómo usar Word? Vamos a tratar de agilizar un poquito la parte de Word, porque pues ustedes ya han tenido experiencia, es decir, sus tareas pues las hacen en Word, ya más o menos saben cómo utilizarlo, pero hay algunas cuestiones que sí necesitamos repasar para que pues queden cubiertas esos conocimientos que ustedes van a necesitar en un futuro. Obviamente pues abriremos el programa de Word en nuestra página en nuestro botón de inicio de Word, y pues buscamos el icono de Word 2016 o el caso de la versión que ustedes tengan instalada en su computadora, y nos va a lanzar una página como esta o una ventana como esta en donde nosotros vamos a poder elegir el tipo de archivo que vamos a crear. Pueden ser documentos en blanco, portadas, folletos, entre muchos otros. Entonces vamos a entrar a Word. Denme un segundo para poder iniciar con el programa de Word. Entonces entramos a la parte del programa de Word y lo primero que nos va a aparecer es esta ventana en donde pues nosotros vamos a elegir las plantillas del tipo de documento que queremos. Por ejemplo, un documento en blanco, vamos a tener una plantilla de currículum. También tenemos plantillas de folletos, tenemos muchos tipos de plantillas. Esto lo que nos va a hacer es facilitar el tipo de formato que vamos a hacer, el tipo de archivo. Por ejemplo, si vamos a hacer un diploma, no es necesario que yo lo cree desde cero. Aquí ya tenemos una plantilla en donde nada más vamos a poder escribir la parte que nos deje, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con el documento en blanco, que prácticamente pues va a ser un documento pues como de este tipo, en el que vamos a tratar de explicar lo que es cada cosa que nos aparece aquí, ¿no? Esta imagen es realmente pues la impresión de pantalla de todo esto, para poder explicar paso por paso los componentes. Recordemos que ahorita vamos a hablar de los componentes de Word, y básicamente todas o la mayoría de los componentes se les llaman barras, es decir, tienen forma de barra, la cual tienen pues diferentes opciones. Vamos a empezar con la número 1, que prácticamente la voy a encerrar aquí, lo que abarcaría la barra número 1, que sería la barra de título, es decir, esta barra, lo cual es desde aquí hasta acá, es la barra de título, el cual nos muestra el nombre del documento. Nos muestra también obviamente pues el software que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando Word. También incluye las teclas de minimizar, de maximizar o de cerrar. Entonces esta es la barra de título. El número 2 es la barra
de herramientas de acceso directo, que sería esta parte, es decir, esto de aquí, esta esquinita. Esta barra pues son los comandos que solemos usar más seguido, es decir, son las barras de acceso rápido porque son los que más utilizamos. Por ejemplo, están los de guardar, los de deshacer o de rehacer. Aquí nosotros podemos también personalizarlo, es decir, si yo pues normalmente utilizo imprimir rápido, pues ponemos la impresión rápida que está aquí palomeado y es este icono. No es necesario que yo me vaya a archivo, a imprimir, ahí serían 2 clics y aquí solo sería uno. Si le doy aquí es impresión rápida. Entonces aquí hay diferentes cosas, por ejemplo, si yo dibujo tablas muy seguido, pues pongo el de dibujar tabla, le doy clic aquí y dibujo una tabla para más rápido, es decir, son accesos más rápidos. La barra número 3 es la barra de menú, que prácticamente sería esta pequeña barra que incluye todos estos menús, que sería archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista, ayuda y formato de forma. Estos son los menús, o estos nos van a indicar obviamente pues los diferentes menús dependiendo de lo que queramos. Miren, si nosotros damos clic en los diferentes menús nos van a aparecer diferentes herramientas. Entonces es importante que distingamos entre los tipos de barras que hay. La barra número 4 sería esta, que es nuestra barra de herramientas. Recuerden, barra número 4 es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas nos da los comandos necesarios para todo el trabajo, es decir, aquí es esta parte, entonces sería desde aquí todo esto. Todo esto son nuestra barra de herramientas. Va a cambiar dependiendo del menú. Si nosotros cambiamos el menú, son diferentes herramientas. Si cambiamos el menú a referencias, son diferentes herramientas. Bueno, esperemos a que lo dé. Está un poquito lento el programa, pero es porque tengo pues diferentes softwares abiertos para grabarles la clase y demás. Entonces, si vemos en diferentes menús, nos va a dar diferentes herramientas que nosotros vamos a poder utilizar. La siguiente barra es la número 5, que es una barra o llamada ventana de edición o barra de edición, la cual está aquí en la parte roja, es decir, es donde nosotros podemos observar todo lo que estemos haciendo en nuestro documento, que es todo esto. Aquí pues obviamente vamos a poder escribir y vamos a poder nosotros realizar cualquier acción que nosotros querramos dentro de la hoja. La barra número 6 es la barra de desplazamiento. Permítanme un segundo, que sería esta barrita, es decir, esta barra, la cual a nosotros nos va a permitir movernos hacia abajo o hacia arriba, y en algunas ocasiones aparece la barra horizontal, que también nos va a permitir movernos a la izquierda o a la derecha. Entonces esta es la barra de desplazamiento. La barra número 7 es la barra de estado, la cual sería esta parte de aquí hasta aquí. Es esto, que prácticamente sería página, esto, hasta aquí. Esta barra nos va a mostrar el estado de nuestro documento, es decir, en qué página estamos, cuántas páginas son en total, cuántas palabras son en total. Por ejemplo, hay veces que algún profesor les puede pedir, haz tu trabajo que sean 150 palabras, ¿no? Entonces aquí pues para no estar contando de palabra en palabra, pues aquí nos da todo el total de palabras, nos da el idioma, si queremos cambiar el idioma de español a inglés también es posible, y las vistas, es decir, aquí tenemos 3 opciones de cómo ver nuestro documento. Por ejemplo, si estamos leyendo o tenemos un libro en formato de Word, podemos darle en modo lectura y pues nos va a dar este tipo de como si fuera un libro, miren, como si fuera un libro de 2 páginas. Tenemos el diseño de impresión, es la vista modo diseño de impresión, que es la que normalmente utilizamos, que pues estamos viendo todo. Y también podemos ver como si fuera una página web, es decir, así se vería en una página web. Si están en algún momento se dedican a diseñar páginas web, aquí pueden ver cómo es que se vería esa página. Entonces vamos a regresar a lo normal.
Y la última barra es la barra de zoom. Prácticamente es esta barrita muy pequeña que tenemos aquí en la derecha abajo, que pues nos va a permitir hacer zoom menos o más, dependiendo la necesidad que tengamos. Y pues prácticamente eso es de forma muy general, muy general, todos los tipos de barras. Es decir, vamos a ir de lo general a lo particular. Primero es conocer todas las barras y después pues iremos conociendo cada barra. En esta ocasión pues vamos a comenzar con, obviamente como la barra título pues no tiene muchas opciones más que pues el título, el software, minimizar, maximizar y cerrar, pues ya todos sabemos lo que es eso. Entonces, para las próximas clases, pues ya vamos a utilizar la barra de herramientas de acceso rápido, que bueno, pues de hecho ya se las mostré, que nosotros podemos seleccionar algún comando que queramos y lo utilizamos de forma más rápida, ¿no? Supongamos que yo quiero abrir un nuevo archivo, entonces aquí pues activo el de abrir y si le doy clic aquí, me va a permitir abrir un nuevo archivo. Me manda esta página y si normalmente nosotros lo queremos hacer es ir a archivo y después en abrir, es decir, ahí son dos clics y me manda la misma página que si yo nada más le diera aquí pim, y me manda la página. Entonces recuerden, son accesos rápidos, ya ustedes pues irán checando cuál les sirve, cuál no. Regularmente solo se utiliza el de deshacer, el de rehacer, el de guardar y y nada más, porque son los que más se utilizan, pero pues les digo, ya ustedes dependiendo lo que utilicen más, aquí ustedes podrán agregar o quitar, ¿no? Por ejemplo, si yo no utilizo el de impresión, pues lo quito. Veamos cómo este icono se va a quitar. Bien, ya se quitó. Entonces, pues ya ustedes preferirán cuál utilizar y cuál no.